Un cordial saludo. Nosotros somos el grupo número 4, que está conformado por Cristian Jiménez, Rosmary González, Óscar Lovera, José Romero y César Aray. Nosotros expondremos acerca de los elementos de transmisión de potencia. Espero que el presente material resulte útil para el entendimiento de dichos elementos. Principalmente, ¿qué son los elementos de transmisión de potencia? Se pueden definir directamente como todas aquellas piezas o elementos que conforman un mecanismo o una maquinaria, con el objetivo de realizar la transmisión de potencia mecánica, usando como fuente la velocidad, como por ejemplo la velocidad de rotación, la cual es desarrollada por dichos elementos. Esta transmisión de potencia entre elementos mecánicos permite obtener un impulso de salida. Cabe destacar que estos elementos están ubicados sobre un eje de transmisión o sobre un árbol de transmisión, tal como se puede observar en ambas imágenes. Clasificación. Con lo anterior aclarado, se puede mencionar la clasificación de los elementos de transmisión de potencia. La verdad es que es un reto bastante complicado clasificar a todos los elementos que se encargan de transmitir potencia, ya que son realmente muy variados. Hay de todo tipo y forma, pero sí se pueden mencionar aquellos que son los más conocidos y empleados en diversas maquinarias. Ellos son los siguientes. Primero, se puede hacer mención a los engranes. Los más conocidos y empleados son los cíclicos, los cónicos, los hiperbólicos, los rectos y los helicoidales. En las imágenes pertinentes se pueden ver los engranes cónicos, los cilíndricos y los helicoidales. Luego tenemos a las poleas y correas. Algunas de las más usadas son la trapezoidal, que en ellas están la de tipo convencional, la estrecha y la que no posee recubrimiento. También existe la poli-V, la dentada y la de sincronización. En las imágenes tenemos a un conjunto de poleas y correas variadas, a la trapezoidal de tipo convencional y a la dentada. En cuanto a los cojinetes, se pueden mencionar dos tipos. Estos son los radiales y los axiales. El ver las imágenes da una mejor ejemplificación de estos elementos. En la primera tenemos un cojinete radial y en la siguiente uno de tipo axial. Continuación de la clasificación. Continuando con dicha clasificación, también existen los rodamientos. Aquí están los rodamientos radiales de bolas y los axiales de bolas, ambos con sus respectivas imágenes representativas. También están los acoplamientos. Aquí están los rígidos y los flexibles. En los de tipo rígido están el dentado triangular plano, el de discos o bridas y el de acoplamiento de rodillos, mientras que en los flexibles están los Kegelflex, los Periflex y Eupex, por ejemplo. En las imágenes tenemos un acoplamiento Periflex, uno rígido dentado y uno flexible. Ahora se puede mencionar a las juntas. Aquí tenemos a las de Cardan o hook, la de R-cepa y la de trípode. En la primera imagen están la de Cardan o hook, en la segunda la de R-cepa y en la tercera la de trípode. No obstante, también existen los tornillos de transmisión, los resortes, los cables metálicos, las cadenas de rodillo y muchos más elementos que se encargan de transmitir potencia. Secuencia de diseño. Lo primero que debe tenerse en mente es que algún elemento es un proceso de análisis, iteraciones, selecciones y esquemas, los cuales permiten determinar los puntos más críticos del elemento en cuestión. Todo esto permite destacar que como tal no existe un algoritmo claro a seguir, pero sí se pueden conocer las partes que resultarían más afectadas al momento de diseñar las piezas, si se manejan todas las características y la independencia de las mismas. En este sentido, se pueden expresar una serie de puntos que permiten el diseño de algún elemento. Estos son los siguientes. Requisitos de potencia y par de torsión. En este punto, el conocer la entrada o salida necesaria de potencia permite determinar las dimensiones de todo el sistema. Especificación de engranes.
radica en especificar todas las relaciones de los engranes y también los aspectos de transmisión de par de torsión. Solo se requieren las cargas transmitidas para la especificación. Diseño del eje. Aquí se realizan las especificaciones de todos aquellos elementos que acompañan al eje, tales como los cojinetes y los engranes, por ejemplo. Aparte, se debe especificar cómo esos elementos que acompañan al eje no se moverán de su sitio predeterminado. También se debe establecer cómo se realizará la transmisión de potencia desde los engranes hasta el eje. Análisis de fuerzas. Conociendo las especificaciones de los puntos anteriores, se puede hacer los análisis de fuerzas en estos elementos, así como los diagramas de corte y de momento. Selección del material del eje. Luego, para evitar los daños por fatiga o disminuirlo lo más que se pueda, se debe seleccionar el material adecuado para luego verificar que los resultados sean los esperados. Diseño del eje para esfuerzo estático y de fatiga. Ahora bien, conociendo los diagramas ya realizados anteriormente, se pueden determinar varios aspectos importantes para el diseño del eje, tales como por ejemplo las concentraciones de esfuerzos o la determinación del diámetro de este elemento. Diseño del eje para la deflexión. Realizando las aproximaciones geométricas a partir de los análisis de los pasos anteriores, además de las deflexiones que toman lugar en los cojinetes y engranes, se puede verificar la geometría del eje, ya que la deflexión depende de todo ese aspecto. Selección de cojinetes. Con todos los puntos anteriores ya realizados, se procede a escoger los cojinetes para compensar los diámetros que se han estimado. Selección de cuñas y tornillos de retención. De forma similar al paso anterior, se seleccionan las cuñas y los tornillos de retención para poder satisfacer las necesidades del eje, teniendo en cuenta que se pueden hacer cambios en este paso siempre que se haya colocado factores de concentración de esfuerzos anteriormente. Y luego el análisis final. Una vez que todos los pasos ya han sido realizados, se procede a hacer un análisis exhaustivo de todos y cada uno de los puntos mencionados anteriormente, para que en este sentido se pueda realizar la verificación final y posteriormente se especifican los factores de seguridad que serán establecidos al sistema real. Mi nombre es Rosmary González y continuando con la presentación pasaremos a requisitos de potencia y par de torsión. Una tarea necesaria cuando se trata de la potencia y del par de torsión es la comprensión del concepto de las mismas. Potencia se define como la rapidez con la que se realiza un trabajo. Esta se mide en watts y se dice que existe una potencia de 1 watt cuando se realiza un trabajo de 1 joules por segundo. Por ejemplo, mientras una persona sube por una escalera un bulto de cemento de 50 kilogramos a un departamento que se encuentra en reparación en el 4º piso de un edificio, otra persona utilizando una polea sube otro bulto de 50 kilogramos hasta el mismo piso en un menor tiempo. Se preguntarán quién realiza mayor trabajo, puesto que cada quien elevó un bulto de 50 kilogramos a la misma altura. El trabajo realizado es el mismo, solo que uno lo efectuó en un menor tiempo. El hombre siempre ha buscado realizar su trabajo en el menor tiempo posible. De allí la necesidad de introducir un nuevo concepto que señale claramente con qué rapidez se realiza un trabajo. Este concepto recibe el nombre de potencia. Sistemas de transmisión de potencia. Para poder transmitir la potencia desde una fuente motriz generadora hacia otro dispositivo o máquina, existe un mecanismo formado por varios elementos al cual se le denomina sistema de transmisión de potencia. Existen diversas formas, sin embargo, en la mayoría de los casos la transmisión se realiza a través de elementos rotantes. La expresión más simple de la transmisión de potencia es a través de la rotación de un eje motriz a un eje conducido, aumentando o disminuyendo la velocidad de este. Los mecanismos de transmisión de potencia son muy utilizados en la industria para la transmisión de energía mecánica entre un elemento llamado motriz hacia otro elemento conducido que a su vez acciona un dispositivo. El elemento motriz es un mecanismo que puede ser activado mediante energía eléctrica, hidráulica o mecánica. Existen diversos tipos de mecanismos para la transmisión de potencia. Primero tenemos a las bandas, correas o fajas y poleas.
está conformado por dos poleas ensambladas. Este mecanismo se utiliza generalmente entre ejes paralelos separados por una distancia significativa. Se compone con un mínimo de dos poleas, una conductora y una conducida, unida mediante una banda, correa o faja. Como segundo tenemos a las cadenas y ruedas dentadas. El sistema de transmisión por cadenas consta de dos ruedas de cadenas montadas, una en su respectivo eje y unida por una cadena. La rueda pequeña por lo general transmite el movimiento a la más grande. El ejemplo más sencillo de este es el sistema de transmisión de una bicicleta o el de una moto. Y por último tenemos a los engranajes. El sistema de transmisión por engranajes se conforma por ruedas dentadas que van montadas sobre sus respectivos ejes y que engranan entre sí para producir el movimiento entre ellas. De esta manera transmitir la potencia del eje motriz al eje conducido. Torsión. Cualquier vector momento que sea colineal con un eje de un elemento mecánico se llama vector de par de torsión, porque el momento causa que el elemento se tuerza respecto a ese eje. Una barra sometida a un momento de este tipo se dice que está sometida a torsión. Su efecto es de interés primordial en el diseño de ejes de transmisión, utilizados ampliamente en vehículos y maquinaria. Transmisión de par de torsión. Muchas flechas sirven para transmitir un par de torsión de un engranaje o polea de entrada a través del eje a un engranaje o polea de salida. Por supuesto, el eje debe tener el tamaño adecuado para soportar el esfuerzo y la deflexión por torsión. También es necesario proporcionar un medio para transmitir el par de torsión entre el eje y los engranajes. Los elementos comunes para transmitir el par de torsión son cuñas, ejes estriados, tornillos de fijación, pasadores, ajustes a presión o contracción y ajustes ausados. Además de transmitir el par de torsión, muchos de estos dispositivos están diseñados para fallar si el par de torsión excede ciertos límites de operación aceptable, con lo que se protege a los componentes más caros. Tolerancia en los distintos elementos de transmisión. Debido a las inexactitudes de los métodos de producción, es imposible fabricar partes de máquinas que tengan exactamente las dimensiones escogidas durante el diseño y que todas las piezas de una producción en serie queden con dimensiones iguales. Por lo tanto, se debe aceptar cierta variación en las medidas. Cuando se requieren producir piezas con cierta exactitud, por ejemplo, cuando estas van a ser utilizadas en montaje, es necesario un control de las dimensiones. Piezas que se producen en algún lugar y tiempo deberían poderse montar sin acondicionamiento en otras que se han producido en otro lugar o tiempo. En los mercados globalizados, los fabricantes producen piezas de manera que éstas se puedan montar en piezas de otros fabricantes. El control de las medidas debe ser tal que parezca que las piezas han sido fabricadas exactamente para aquellas en las cuales van a ser montadas. La variación máxima admisible, tolerancia, de una medida de una pieza debe ser lo más grande posible para reducir tiempo y costos de producción. Por otro lado, algunas veces la tolerancia debe ser pequeña para que las piezas puedan ejecutar correctamente su función. El diseñador debe entonces conocer los procesos de producción y sus costos, así como la precisión de medida requerida en diversas aplicaciones para especificar adecuadamente las tolerancias. A continuación se dan algunas definiciones referentes al concepto de tolerancia. Tamaño básico o dimensión básica es la dimensión que se elige para la fabricación. Esta dimensión puede provenir de un cálculo, una normalización, una imposición física o aconsejada por la experiencia. También se le conoce como dimensión teórica o exacta y es la que aparece en el plano como medida identificativa. Tolerancia es la variación máxima permisible en una medida, es decir, es la diferencia entre la medida máxima y la mínima que se aceptan en las dimensiones. La referencia para identificar la tolerancia es la dimensión básica. Tolerancia unilateral. Ocurre cuando la dimensión de una pieza puede ser solo mayor o menor que la dimensión básica. Especificaciones de engranajes.
Son elementos mecánicos que permiten transmitir el movimiento entre ejes no alineados y modificar la velocidad de giro. Los ejes pueden ser paralelos, cruzarse o cortarse, formando cierto ángulo, siendo la relación de velocidad de giro de los ejes dependiente de los diámetros primitivos de los engranajes empleados. Trenes de engranes. Un tren de engrane es un sistema formado por varios engranajes conectados entre sí. Los trenes de engranaje se emplean para conseguir mecanismos de transmisión con características que no podían conseguirse con un solo engranaje. Por ejemplo, una relación de transmisión elevada. Cada engranaje del tren se denomina etapa del tren de engranajes. En función de los movimientos de los ejes que componen el tren de engranajes, estos se pueden clasificar en dos. Tren de engranajes de ejes fijos es aquel en que todos los ejes de las ruedas dentadas permanecen fijos en el espacio durante el movimiento del mecanismo. Y los trenes de engranajes planetarios o epicicloidales es aquel en el que el eje de alguna rueda dentada cambia de posición durante el movimiento del mecanismo. Ahora bien, considera un piñón que impulsa un engrane. La velocidad del engrane impulsado es donde n minúscula es igual a las revoluciones por minuto, n mayúscula es igual al número de dientes y d es igual al diámetro de paso. Esta ecuación se aplica a cualquier engranaje, sin importar si los engranes son rectos, helicoidales, cónicos o de tornillo sin fin. Los signos de valor absoluto se utilizan para tener libertad completa al elegir direcciones positivas y negativas. En el caso de engranes rectos y helicoidales paralelos, las direcciones suelen corresponder a la regla de la mano derecha y son positivas para la rotación en sentido contrario de las manecillas del reloj. Antes de definir el diseño de un eje es necesario determinar lo que es un eje y lo que representa para el diseño de elementos de máquina, así como para la ingeniería y la industria como tal. Es por ello que un eje se puede definir como un elemento cilíndrico de sección circular que transmite un movimiento de giro y que puede llevar montado distintos elementos mecánicos de transmisión de potencia, tales como engranaje, polea, volante, entre otros. El eje de transmisión también recibe la denominación de árbol de transmisión y es uno de los elementos mecánicos más comunes en todas las máquinas. Además, es importante destacar que los ejes están sometidos a diferentes cargas, tales como flexión, tracción, compresión, torsión, entre otros, destacando el hecho de que estos pueden presentarse de manera combinada o individualmente. Es por ello que para el diseño del eje es necesario un exhaustivo análisis de fuerzas para brindar el mayor beneficio posible y disminuir los riesgos al mínimo. Características generales de un eje. Un eje es un elemento no giratorio que no transmite par de torsión y que se utiliza para soportar ruedas rotatorias, poleas y elementos parecidos. A continuación formulamos tres características generales que consideramos importantes para el correcto diseño de un eje de transmisión. El esfuerzo en una sección de interés es una función de la geometría local. Lo que quiere decir esto es que cuando se deciden los diversos aspectos de un enfoque de diseño es necesario tomar en cuenta que un análisis de esfuerzo en un punto específico de un eje se hace solo mediante la geometría del eje en la proximidad de ese punto. De esta forma, no es necesario conocer la geometría de todo el eje para poder analizar el esfuerzo. Por lo general, en diseño se localizan las áreas más críticas. Estas se dimensionan para cumplir los requisitos de resistencia y posteriormente se dimensiona de nuevo el resto del eje para satisfacer las necesidades de los elementos soportados por este. Ahora bien, la segunda característica es todo lo contrario de la primera, dado que la deflexión es una función de la geometría de todas partes, mientras que el esfuerzo es una función de la geometría local. Entonces, los análisis de deflexión y de pendiente no pueden hacerse hasta que se haya definido la geometría de todo el eje. De esta manera, se concluye que la deflexión es una función de la geometría de todas partes, mientras que el esfuerzo
solamente se necesita conocer una sección de la geometría local. Y finalmente tenemos la tercera característica, que es como un resumen o una conclusión de las dos anteriores, que dice así: el diseño de ejes permite primero una consideración de esfuerzo y resistencia. Una vez que se hayan establecido valores tentativos de las dimensiones del eje, se pueden determinar finalmente las deflexiones y las inclinaciones. A continuación se presentan algunas consideraciones generales en el diseño de eje. La primera de ellas dice: la longitud del eje debe mantenerse tan corta como sea posible y minimizar los voladizos. Esto con el fin de minimizar tanto las deflexiones como los esfuerzos. La siguiente: una viga en voladizo tiene mayor deflexión que una simplemente apoyada con la misma longitud, carga y sección transversal, por lo que habrá de utilizarse el montaje sobre cojinetes o silletas, a menos que por requerimientos de diseño sea obligatorio el eje en voladizo. La siguiente: un eje hueco tiene mejor razón rigidez masa que un eje sólido del mismo material. La principal desventaja es que los ejes huecos resultan ser más costosos y de mayor diámetro. Si es posible, los incrementadores de esfuerzo deben ubicarse lo más lejos de zonas con momentos de flexión y o torsión alta. Para minimizar la deflexión del eje, el material debe ser de acero con bajo contenido de carbono. Esto porque los aceros con bajo contenido de carbono poseen una mayor rigidez, esencial para disminuir la deflexión del eje. La siguiente: si hay cargas de empuje axial, estas deben transferirse a tierra a través de un solo cojinete de empuje. Y por último, tenemos que tener presente siempre que las frecuencias de vibración son un aspecto considerado muy importante en el diseño de eje. Ahora bien, algunas generalidades sobre el diseño. Existen tres parámetros fundamentales para el diseño de eje de transmisión, los cuales son la resistencia, la rigidez y la inercia. La resistencia dice lo siguiente: los esfuerzos y resistencia son una función de la geometría local, tal como ya lo expresé anteriormente, así como de los concentradores de esfuerzo y la distribución de fuerza, además de las fallas por fatiga. Es por ello que debe ser suficientemente resistente como para soportar las tensiones mecánicas que va a llevarse a cabo en el eje de transmisión. El siguiente es la rigidez. Las deflexiones y rigidez son funciones de la geometría del árbol y de las deformaciones sufridas debido al estado de esfuerzo. Ahora bien, por último tenemos la inercia. En el diseño del eje es necesario que éste no tenga demasiada inercia, debido a que, al igual que en el movimiento rectilíneo, la inercia supone una oposición al movimiento, y en este caso a las variaciones de su velocidad angular, acumulando energía cinética y variando su momento angular. A continuación tenemos la configuración del eje, la cual la hemos dividido en 4 ítems que consideramos esenciales para el correcto diseño de eje. El primero de ellos dice: la configuración típica de un eje es la de un elemento de sección circular escalonado, tal como ya lo hemos venido hablando anteriormente, de manera que los distintos elementos puedan montarse sobre él por los extremos, lo que proporciona mayor sección resistente en la zona central, que es donde la fricción ocasiona los mayores esfuerzos. El segundo ítem dice: la configuración general de un eje debe especificarse primero para poder realizar un análisis de fuerza de cuerpo libre y para obtener diagramas de momento cortante y momento efector. Esto con el fin de conocer las áreas más críticas en el diseño del eje y poder proveer de un diseño que sea eficaz, que sea seguro y estable para su correcto funcionamiento. Además, el uso de hombros o resaltos constituye un medio excelente para localizar en forma axial los elementos del eje y para ejecutar cualquier carga de empuje necesaria. Por último, tenemos que por lo general la configuración del eje que se diseñará se realizará en base a modelos existentes, teniendo presente de que esta está restringida por un número limitado de cambios. Si no se cuenta con un diseño para emplearlo como punto de partida, entonces la determinación de la geometría del eje puede tener múltiples soluciones, pero siempre y cuando estén basadas en argumentos lógicos
y en las reglas internacionales impuestas. Configuración axial de componentes. A menudo el posicionamiento axial de los componentes está determinado por la configuración de la carcasa y otros componentes de engranaje. En general, resulta mejor apoyar los componentes que soportan carga entre cojinetes en lugar de colocar los cojinetes en voladizos, debido a que los voladizos producen una mayor deflexión. Las poleas y ruedas dentadas necesitan montarse por fuera para facilitar la instalación de la banda o cadena. Más adelante se estudiará una sección denominada ensamble y desensamble, donde se especificará de mejor manera la razón de esto. La longitud del voladizo debe mantenerse corta para minimizar la deflexión, tal cual como lo mencioné anteriormente. En la mayoría de los casos se deberían usar solo dos cojinetes. Solo en casos donde el eje es sumamente largo es posible emplear más de dos cojinetes. Se debe tener cuidado especial en el alineamiento de los cojinetes. Es importante tener cierto espacio axial entre los componentes para permitir el flujo de lubricante y para permitir una mayor facilidad de ensamble y desensamble. Los componentes de carga deben colocarse cerca de los cojinetes para disminuir los esfuerzos y las deflexiones. El medio principal para ubicar los componentes es posicionarlos contra un hombro del eje, debido a que estos proporcionan de un soporte sólido, brindando una mayor resistencia a la deflexión. Además, los hombros proporcionan un soporte sólido para minimizar la deflexión y vibración del componente. A continuación se presenta la siguiente sección, que se denominó soporte de cargas y ensamble y desensamble. A continuación trataremos primero el soporte de cargas axiales. En los casos donde las cargas axiales no son triviales, es necesario proporcionar un medio para transferir las cargas axiales al eje y después mediante un cojinete al soporte fijo. Esto será particularmente necesario con engranajes helicoidales o cónicos, puesto que cada uno de ellos produce componentes de fuerza axial. Con frecuencia, el mismo medio por el que se proporciona localización axial, por ejemplo, hombros, anillos de retención y pasadores, también se usará para transmitir la carga axial en el eje. Ahora, por lo general, es mejor tener un solo cojinete para soportar la carga axial, lo que permite tolerancias más grandes en las dimensiones de la longitud del eje y evita que se apriete si se expande el eje debido a los cambios de temperatura. Esto es particularmente importante en el caso de ejes largos. Ahora tenemos la siguiente sección, que es ensamble y desensamble. Es importante considerar el método de ensamblado de los componentes en el eje y el ensamblado del eje mismo con el marco, o sea, son dos tareas por separado que se relacionan entre sí. Por lo general, esto requiere el diámetro más grande en el centro del eje y diámetros progresivamente más pequeños hacia los extremos, para permitir que los componentes se deslicen hacia las puntas. Además, si se necesita un hombro en ambos lados de un componente, este debe crearse mediante algo como un anillo de retención o mediante un manguito entre los dos componentes. Además, la misma caja de engranajes necesitará medios para posicionar físicamente el eje en sus cojinetes y estos en el marco. Esta tarea se logra de manera típica, proporcionando acceso a través del alojamiento al cojinete que se encuentre en el extremo del eje. Ahora, hay que tener en cuenta también la necesidad de ensamblar los componentes del eje, lo que requiere considerar la accesibilidad a los anillos de retención, espacio para que los jaladores lleguen a los cojinetes, entre otras consideraciones. Límites y ajustes. El diseñador tiene libertad para adoptar cualquier configuración geométrica de ajuste para ejes y agujeros que garantice la función propuesta. A lo largo de la historia se han reunido suficientes conocimientos y experiencias para englobarlos en una norma muy útil para los límites y ajustes. En Estados Unidos existen dos normas de límites y ajustes, una basada en el sistema inglés y otra basada en el sistema métrico. A continuación presentaremos las normas basadas en el sistema métrico. ¿Cuáles son las siguientes? Dice: las letras mayúsculas se refieren al agujero, las letras minúsculas se usan para el eje,
El tamaño básico se refiere al cual se asignan los límites o desviaciones. Desviación es la diferencia algebraica entre un tamaño y el tamaño básico correspondiente. La desviación superior es la diferencia algebraica entre el límite máximo y el tamaño básico correspondiente, mientras que la desviación superior es la diferencia algebraica entre el límite mínimo y el tamaño básico correspondiente. La desviación fundamental es la desviación superior o inferior en función de cuál se aproxime más al tamaño básico. La tolerancia es la diferencia entre los límites del tamaño máximo y mínimo de una parte. Agujero base representa un sistema de ajustes correspondiente a un tamaño de agujero básico. La desviación fundamental es h. El árbol base representa un sistema de ajuste correspondiente a un tamaño de eje básico y la desviación fundamental es h minúscula. Fases en el diseño de ejes de transmisión. Lo primero es definir las especificaciones de velocidad de giro y potencia de transmisión necesaria. Segundo es seleccionar su configuración, es decir, elegir los elementos que irán montados sobre el eje para la transmisión de potencia deseada y elección del sistema de fijación de cada uno de estos elementos en el eje. Además, debemos tener siempre presente algunos aspectos en su configuración, como son un fácil montaje, desmontaje y mantenimiento, además que los ejes deben ser compactos para reducir el material tanto en longitud como en diámetro, así como permitir un fácil aseguramiento de las piezas sobre el árbol o eje para evitar movimientos indeseables. Las medidas deben ser preferiblemente normalizadas y para que sea algo estandarizado. Evitar discontinuidades y cambios bruscos de sección. Generalmente los árboles se construyen escalonados para mejorar el posicionamiento de las piezas. Ahora, la fase número 3 dice proponer la forma general para la geometría del eje a la hora del montaje de los elementos elegidos. Fase número 4 es determinar los esfuerzos sobre los distintos elementos que van montados sobre el eje. Debido a que estos tipos de ejes sufren distintas cargas y distintos esfuerzos, los hemos podido escalonar de la siguiente manera: esfuerzos por fricción, por torsión, carga axial y cortante. Calcular las reacciones en los soportes. Calcular las solicitaciones en cualquier sección. Seleccionar el material del eje y de su acabado. Seleccionar el coeficiente de seguridad adecuado en función de la manera en que se aplica la carga. Localizar y analizar los puntos críticos en función de la geometría y de las solicitaciones calculadas. Verificar su resistencia estática a la fatiga, a las cargas dinámicas, entre otras. Verificar la rigidez del árbol, la deflexión por flexión y pendiente de la elástica, deformación por torsión. Los árboles deben tener suficiente rigidez con el objetivo de evitar las deformaciones excesivas que perjudiquen el buen funcionamiento del eje, y comprobar la velocidad crítica con el fin de determinar a qué velocidad va a trabajar el eje, y por último determinar las dimensiones definitivas que se ajustan a las dimensiones comerciales de los elementos montados sobre el eje. En resumen, estas son algunas de las fases que en este estudio nosotros consideramos como necesarias o suficientes para un diseño de eje considerable que pueda brindar un diseño seguro y confiable para su posible consumidor. Análisis de fuerza. Una vez que se conocen los diámetros del engrane y que se establezcan las ubicaciones axiales de los componentes, se procede a realizar los diferentes análisis o estudios necesarios para el correcto diseño de un eje. Entre esos estudios podemos destacar el diagrama de cuerpo libre, que nos permite conocer las reacciones y las diferentes fuerzas que se aplican sobre el eje, la fuerza cortante y momento flector, que nos permiten conocer las zonas más críticas del eje,
así como determinar las deflexiones y las flexiones, el esfuerzo, flexión y torsión, que son elementos indispensables que se deben conocer para que el diseño del eje sea satisfactorio, sea confiable y sea seguro. Ahora bien, hablando un poco más sobre el diagrama de cuerpo libre, podemos decir que es una representación gráfica utilizada para analizar fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre. Cabe destacar que estos diagramas son una herramienta para determinar las fuerzas desconocidas que aparecen en las ecuaciones de movimiento del cuerpo. Ahora, la fuerza cortante y momento flector se utilizan para determinar la capacidad de soportar las cargas para las cuales fue diseñada la estructura, determinar las dimensiones más adecuadas para resistir las cargas y proporcionar una estructura segura y confiable. Ahora, el esfuerzo es el resultado de la división entre una fuerza y el área en que se aplica. La flexión representa la deformación que presenta un elemento estructural alargado, y la torsión se refiere a las fuerzas que tienden a retorcerlo o a retorcer el elemento sobre sí mismo. Si bien el análisis de fuerza se puede realizar de manera manual y no es complicado, o bueno, una persona con conocimientos suficientes en el área de diseño de elementos de máquina es capaz de realizarlo de manera manual, pero actualmente se utilizan programas o software de vigas para el análisis de fricción. Necesariamente se calcularán las fuerzas de reacción junto con los diagramas de momento de flexión, la fuerza de corte en el proceso de cálculo de deflexión. En este punto, el diseñador puede introducir en el programa valores supuestos para los diámetros con el fin de obtener la información acerca de las fuerzas y posteriormente introducir los diámetros reales al mismo modelo para determinar las deflexiones reales. Importancia de las herramientas computacionales para el análisis de fuerza. El análisis estructural, tal cual como se ha venido mencionando, es una de las partes más importantes de un proyecto constructivo, ya que mediante él se asegura que la estructura resistirá las cargas y acciones a las que estará sometida en su vida útil. Actualmente el cálculo de estructuras no se entiende sin la utilización de programas informáticos. El conocimiento y manejo de los software utilizados es necesario si se quiere trabajar en este campo. Además, el diseño asistido por computadora permite el desarrollo de modelos 3D. A partir de ahí se pueden obtener vistas ortográficas convencionales en 2D. Otra ventaja de las bases de datos 3D es que permiten cálculos rápidos y exactos de ciertas propiedades, dado que estos programas poseen diversos paquetes, tales como análisis de elementos finitos, simulaciones, entre otros. Actualmente existe una gran cantidad de software de diseño asistido por computador disponible, tales como Aries, AutoCAD, Cascade, IDEA, SolidWorks, ProEngineer, entre otros. La ingeniería asistida por computador describe todas las aplicaciones de ingeniería relacionadas con la computadora. Además, el diseño asistido por computador puede considerarse como un subconjunto de la ingeniería asistida por computador. Algunos paquetes de computadora realizan análisis de ingeniería específico y de tareas de simulación que ayudan al diseñador. En conclusión, hoy en día los programas informáticos o los software de diseño son una herramienta indispensable para el diseño no solamente de ejes de transmisión, sino para el diseño en general, y esto se ha visto evidenciado debido a que las mayores empresas o campos de estudio se encuentran actualmente trabajando con esta nueva y creciente tecnología, la cual proporciona, aparte de una mayor facilidad y una disminución de tiempo en el diseño, presenta mayores beneficios en lo que es la seguridad, confiabilidad y puesta en escena, así como la manufactura de diversos productos. Selección del material. Algunos aspectos a considerar a la hora de definir el material para el diseño de un eje son los siguientes, los cuales hemos podido resumir en cinco aspectos principales. El primero de ellos dice:
La deflexión no se ve afectada por la resistencia, sino por la rigidez, representada por el módulo de elasticidad, que es esencialmente constante en todos los aceros. Por esa razón, la rigidez no puede controlarse mediante decisiones sobre el material, sino solo por decisiones geométricas. Además, otro aspecto importante es que la resistencia necesaria para soportar esfuerzos de carga afecta la elección de los materiales y sus tratamientos. Algunos ejes son diseñados con acero de bajo carbono, acero estirado en frío o acero laminado en caliente y aceros ANSI 1020 y 1050. El tercer aspecto importante a considerar es el costo del material y su procesamiento, el cual debe ponderarse en relación con la necesidad de contar con diámetros de eje pequeños. El cuarto aspecto es la cantidad a producir, la cual es un factor importante. Para pequeñas producciones, el torneado es el proceso de formado más común, mientras que para altas producciones se permite un método de conformado un poco más conservador en cuestiones de volumen, formado en caliente o en frío y fundiciones. Y por último, tenemos que un punto importante son las condiciones específicas de trabajo. En algunos casos, el eje trabaja bajo altas temperaturas, altas velocidades o condiciones de carga pesada. Entonces es necesario asegurarse de que tiene las propiedades mecánicas necesarias del material para poder el eje brindar su función deseada. En definitiva, al elegir materiales debemos combinar las condiciones de trabajo y utilizar el requisito para elegir. Una vez que la elección no es la adecuada, puede haber una falla en el eje, como una fractura por fatiga, sobrecarga, deformación elástica, entre otras. Es por ello que este proceso de selección para el correcto diseño de eje es indispensable y de suma importancia para poder obtener resultados eficaces en la fabricación de ejes, el cual es un elemento esencial en la transmisión de potencia y aún más esencial en el diseño de elementos de máquina. Para darle continuidad al tema, hablaremos sobre el diseño del eje para esfuerzos. Algunas veces es posible diseñar flechas de transmisión cuya sección no cambia de diámetro a lo largo de su longitud, sabiendo que la flecha es un elemento rotatorio generalmente de sección transversal circular que se emplea para transmitir potencia o movimiento. Ahora bien, en la vida cotidiana es muy común que los ejes tengan varios escalones u hombros, donde el diámetro cambie para alojar elementos sujetos como cojinetes, ruedas dentadas, engranajes, entre otros. Los escalones u hombros son necesarios, ya que ellos dan la ubicación axial precisa y concisa de los elementos agregados, así como para crear el diámetro adecuado para ajustar piezas estándar como los cojinetes. Se utilizan cuñas y chavetas circulares o pasadores transversales para sujetar con seguridad los elementos al eje y así transmitir el torque requerido o fijar la parte axial. Es por ello que cada uno de estos cambios en el contorno contribuye en algo a la concentración de esfuerzos, lo cual se debe tomar en cuenta en los cálculos de esfuerzo para fatiga en el eje. Cada una de estas sujeciones, ya sean cojinetes, collarines de sujeción, entre otros, poseen sus ventajas y desventajas, pero siempre deben estar presentes. Es por ello que siempre se va a presentar la concentración de esfuerzos, ya que en el caso de los ejes se utiliza, como se dijo antes, los hombros, chavetas circulares u otros medios para fijar axialmente y con seguridad los componentes sobre el eje, y se tiene que instalar cuñas, sujetar o fijar el eje para transmitir torque. Otro de los puntos que cabe destacar es que el caso más general de las cargas sobre un eje es la combinación de un torque variable y un momento variable. También habrá cargas axiales, cuando la línea central del eje es vertical o está ajustada con engranajes helicoidales o tornillos sin fin, con una componente de fuerza axial. Un eje debería diseñarse para minimizar la porción de su longitud sometida a cargas axiales, transfiriéndolas a la tierra mediante cojinetes de empuje adecuados, tan cerca de la fuente de carga como sea posible. Tanto el torque como el momento puede variar con el tiempo, además de que ambos pueden tener componentes medios y alternantes.
Continuando con el diseño del eje para esfuerzos, lo principal para realizar este diseño es saber la ubicación de los puntos más críticos. Por lo general, están ubicados en aquellas partes donde existe la presencia de concentración de esfuerzo, donde está el par de torsión y donde la magnitud del momento flexionante es alta. Para determinar la magnitud del momento cortante, se realizan diagramas de momento cortante y momento flexionante, que usualmente son realizados en dos dimensiones. Sobre las superficies externas, los momentos flexionantes causan que el esfuerzo normal obtenga un aumento de magnitud, es decir, o en otras palabras, hacer que su valor aumente. Pero este puede ser pequeño cuando un cojinete está ubicado en algún extremo del eje. El par de torsión es transmitido por los ejes, tomando en cuenta que ocurre solo mediante un par de ellos. Este par de torsión puede ser determinado al hacer un diagrama de cuerpo libre, destacando que puede ser en cualquier sección. También puede destacarse que los engranajes se encargan de que el par de torsión entre los ejes mediante uno de ellos y salga mediante otro engranaje. Otro de los puntos que cabe destacar es que no se toma mucho en cuenta a los esfuerzos axiales cuando existe una flexión en un eje, los cuales son indicados por los engranajes y cojinetes. No obstante, si existe la presencia de una magnitud axial que no provenga de los elementos ya antes mencionados, no se desprecian los esfuerzos axiales. Ahora bien, continuamos con las fallas del eje por cargas combinadas. En el diseño del eje deben considerarse tanto los esfuerzos como las deflexiones. La deflexión suele ser el factor crítico, pues las deflexiones excesivas provocarán un desgaste rápido en los cojinetes del eje. Los engranajes, las bandas o las cadenas impulsadas por el eje también tienen problemas por la desalineación introducida por la deflexión del eje. Los esfuerzos en un eje se pueden calcular localmente para varios puntos a lo largo del eje, con base en las cargas conocidas y suponiendo secciones transversales. Por otro lado, la deflexión requiere que se defina la geometría total del eje, de modo que por lo general un eje se diseña aplicando consideraciones de esfuerzos, y luego se calcula la deflexión una vez que la geometría está totalmente definida. También puede ser un factor crítico la relación entre las frecuencias naturales del eje, tanto a la flexión como a la torsión, y la frecuencia contenida en las funciones de esfuerzo y torque-tiempo. Si las funciones de fuerzas son cercanas en frecuencia a las frecuencias naturales del eje, la resonancia podría crear vibraciones, esfuerzos altos y deflexiones grandes. Por último, se hablará sobre la optimización del eje para deflexión y esfuerzos. Para minimizar tanto las deflexiones como los esfuerzos, la longitud del eje debe mantenerse tan corta como sea posible y tiene que minimizarse los voladizos, sabiendo que una viga en voladizo tiene mayor deflexión que una simplemente soportada con la misma longitud, carga y sección transversal, por lo que habrá de utilizarse el montaje sobre silletas a menos que, por requerimientos de diseño, sea obligatorio el eje en voladizo. Un eje hueco tiene una mejor razón rigidez-masa, así como mayores frecuencias naturales que un eje sólido de rigidez o resistencia comparables, pero será más costoso y de mayor diámetro. Debe ubicarse los incrementadores de esfuerzo alejados de las regiones con momentos de flexiones altos y luego se debe minimizar sus efectos con radios y alivios generosos. Si lo que se requiere es minimizar la deflexión, entonces el material indicado sería un acero al bajo carbono, puesto que su rigidez es tan alta como la del acero más costoso. Si se emplean cojinetes de manquito simple, la deflexión del eje a través de la longitud del cojinete debe ser menor que el espesor de la película de aceite en el cojinete. Si hay cargas de empuje axial, deberán transferirse a tierra a través de un solo cojinete de empuje por cada dirección de carga. No se deben dividir las cargas axiales entre varios cojinetes de empuje, ya que la expansión térmica sobre el eje puede sobrecargar dichos cojinetes.
Y por último, pero no menos importante, la primera frecuencia natural del eje debería ser por lo menos 3 veces la frecuencia de la mayor fuerza esperada durante el servicio, y preferiblemente mucho más. Un factor de 10 o más es preferible, pero con frecuencia es difícil de lograr en sistemas mecánicos. Mi nombre es César Aray y les voy a hablar sobre la selección de cuña y anillo de retención. Antes de dar por concluido el diseño de un sistema de transmisión de potencia, debe de fijarse los elementos y seleccionar las piezas que transmitirán el par de potencia a dichos elementos en cuestión. Esta selección de piezas debe realizarse revisando los catálogos con frecuencia. Primero debe elegirse cuál transmitirá la rotación desde el eje a las piezas o de las piezas al eje respectivamente, y determinarse los anillos que posicionarán axialmente los elementos con respecto al eje, siempre y cuando no hay un hombro que permita fijarlos sin necesidad del anillo. Al momento de seleccionar estas piezas, los pasadores presentan ciertas ventajas con respecto a las cuñas. Por ejemplo, los pasadores pueden soportar cargas de choque o de impacto y no sufren de aplastamiento. Entre los tipos de pasadores más comunes, por lo general, encontramos los siguientes, aunque siempre es preferible recomendar al diseñador que revise los catálogos de distintas compañías, puesto que dependiendo del diseño que haga, las compañías darán unas medidas específicas con respecto al tubo de eje y el tamaño del cubo. Más aún, todos esos modelos de catálogo se clasifican entre los siguientes tipos. Pasadores redondos o cilíndricos son los más comunes. Estos se posicionan en la pieza de forma sencilla, soportan buenas cargas y son bastante resistentes. Luego tenemos los pasadores ahusados o cónicos. Estos son de fácil extracción, se ajustan solos y soportan vibraciones y mayores cargas que los anteriores. El diseño de los mismos se rige por la siguiente relación: D es igual, el diámetro menor es igual a D mayúscula, que es el diámetro mayor, menos 0,0208 L, que sería la longitud del pasador como tal. Los pasadores tubulares hendidos minimizan la vibración y toleran mayores choques. Estos consisten en una lámina redondeada de forma cilíndrica. Dicha lámina siempre es de un espesor un poco mayor, un diámetro un poco mayor al diámetro del agujero en cuestión donde va a ser ingresado, con el objetivo de que se enrollen dentro del agujero y una vez estén dentro, por efecto resorte, tiendan a estirarse y mantengan una presión y una fuerza K constante. De esa forma absorben todas las vibraciones y fuerzas externas. Luego tenemos los pasadores de aletas, son de muy fácil extracción. Se utilizan principalmente para piezas que deben ser extraídas con demasiada frecuencia. Consisten en un alambre semicilíndrico doblado en U con un pequeño ojo y las otras ramas completamente unidas. Estas ramas pasan a través del agujero y el ojo queda por una parte siendo tope. Luego las puntas sobresalientes se doblan a modo de prohibirle el juego al pasador. Las cuñas. Las cuñas o chavetas, a diferencia de los pasadores, presentan ciertas desventajas. La primera es que tienden a fallar por aplastamiento y fuerzas cortantes, pero a diferencia de los pasadores se pueden colocar en posiciones más cómodas, sin contar que son de uso más factible, aparte de que permiten un sistema en el cual mediante la falla de la cuña se previene la falla de un elemento de mayor importancia. De esta forma no solo se ahorra en el daño de piezas caras, sino que se ahorra en el material seleccionado para dicha cuña, ya que tienden a ser aceros al bajo carbono, con el objetivo de que fallen primero. Entre las cuñas, por lo general, como se mencionó anteriormente, debe revisarse los catálogos, y entre dichos catálogos se clasifican dependiendo de estas funciones. Cuña cuadrada estándar, de uso común. Esta cuña se aplica de forma general, fue una de las primeras, para ejes y cubos, es decir, piezas, donde no se requiera un espesor mínimo ni ningún requerimiento específico. Solo funciona con torque en un solo sentido, y no soportan cargas ni fuerzas grandes. Luego tenemos la cuña Woodruff o de disco, buena para altas velocidades. Esta cuña no solo soporta altas velocidades, sino que también representa una región con una mínima concentración de esfuerzo, por lo cual es ideal para turbinas o cualquier otra función que requiera de soportar grandes fuerzas y moverse a altas velocidades. También tolera torque en un solo sentido.
Claro, cabe aclarar que en caso de que se requiera mayores fuerzas, siempre es posible posicionar más de una cuña, e incluso posicionar 4, siempre que estén en 90 grados una respecto de la otra. La cuña plana estándar. Esta cuña se utiliza en cubos de poco espesor. De esta forma, en el eje se internalizará la distancia normal, estándar, mientras que en el cubo una distancia con respecto al diámetro del cubo que no modifique mucho el funcionamiento del sistema y evite la falla del cubo. En caso de ser una cuña plana extra delgada, esta se utilizaría para un cubo y un eje hueco. De esta forma funcionaría igual que una cuña cuadrada normal para un sistema más pequeño y más cómodo. Luego tenemos la cuña plana usada o inclinada. Esta soporta mayores torques que la anterior y se ajusta sola al momento de instalarla. Y al igual que la anterior, puede hacerse extra delgada. Ahora tenemos la cuña Pratt & Whitney. Esta cuña tiene extremos redondeados. Surgió como una patente y ganó bastante popularidad en el mercado debido a su alta funcionalidad y excelente eficiencia. Funciona de la siguiente forma: 2/3 del espesor de la cuña ingresan en el eje y 1/3 ingresa en el cubo. De esa forma transmite mejor los esfuerzos y al tener los bordes redondeados disminuye la concentración de esfuerzos. Por esa razón es de bastante uso común en industrias y maquinaria que soporte gran carga pero con torque en un solo sentido y con velocidades regulares. Luego tenemos la cuña con cabeza. Esta cuña es de fácil instalación, también se ajusta y es de fácil extracción, pero cabe destacar que presenta una concentración de esfuerzos mucho mayor que las anteriores, además de que la cabeza es peligrosa para la rotación de la máquina y el funcionamiento de la máquina en general. Por lo tanto, debe tomarse en cuenta todo esto al momento de seleccionar una cuña de este modelo. Luego tenemos la cuña tangencial. Esta cuña tolera torque en ambos sentidos. ¿A qué nos referimos con torque en ambos sentidos? Que pueda girar en varias direcciones. Con cualquiera de las cuñas anteriores podría hacerse esto simplemente colocándole un tornillo que atravesara la cuña perpendicularmente y la fijara en el eje. Pero eso dificultaría mucho la extracción. En cambio, con esta cuña fácilmente se soluciona el problema. ¿Cómo funciona? Simplemente son dos cuñas en realidad que se colocan tangencialmente la una a la otra, y por la presión que ejercen y la fuerza de roce permiten el cambio del sentido de la rotación sin presentar ningún inconveniente. Ahora bien, los anillos de retención. Como se mencionó anteriormente, siempre debe revisarse los catálogos de las compañías que tengan las piezas interesantes a la venta. Claro está que estos siempre se clasifican en dos ramas, los internos y los externos. Como se puede ver en la imagen, los anillos tienen una sección que le permite ajustarlos por mediante un resorte. Estos anillos siempre requieren una cavidad para poder instalarlos, lo que representa una área de concentración de esfuerzo, que debe ser tomada en cuenta siempre en las zonas críticas. Tanto las cuñas, los pasadores, como los anillos de retención representan concentración de esfuerzo, y eso nunca debe ser olvidado por parte del diseñador. En cuanto a los anillos de retención internos, simplemente se posiciona dentro del eje el área del resorte y los externos fuera del eje. Los externos, a pesar de que tengan esta sección fuera del eje, igual requieren de la cavidad dentro del eje para poder ser instalados. Todos estos anillos, dependiendo de la situación, del tamaño del eje, del tipo del eje, por ejemplo en la imagen se observan algunos que son para ejes estriados, otros que son para ejes huecos y en algunos casos unos que son para ejes de diámetros mayores o menores, así como algunos que tienen agarraderas externas para evitar una posible rotación a las piezas alrededor. Siempre y cuando se tome en cuenta todos estos factores, es posible seleccionar eficientemente los anillos de retención y así posicionar axialmente todas las piezas, y tomando en cuenta que dependiendo de los hombros que se presenten en el eje, es posible ahorrarse una cantidad de anillos de retención. Los tamaños y las formas de estos ya están estipuladas en muchas normas, pero son tantas normativas que sería imposible poder mencionarlas todas. Ahora, el análisis final. Una vez finiquitado todos los pasos anteriores, es conveniente ahora tomar las dimensiones y las tolerancias del diseño en cuestión. Las dimensiones del mismo deben ser colocadas en las unidades que más se utilicen en la industria o el país donde estén, también dependiendo de las normativas seleccionadas.
igual que las tolerancias. Las dimensiones y las tolerancias son de vital importancia, puesto que de haberse realizado un diseño exitoso en cuanto a conceptos y cálculos, si las dimensiones y las tolerancias en el plano no son bien identificadas y planteadas, es posible que en el momento de fabricación pueda ser imposible lograr el diseño planteado. Por lo tanto, debe tomarse en cuenta muy bien las dimensiones exactas y las tolerancias, es decir, los errores permisibles por parte de los fabricantes. De esto depende la funcionalidad de muchos de los diseños y por ello puede resultar completamente inutilizable. Tanto las dimensiones como las tolerancias por lo general vienen estipuladas en las normas dependiendo de las zonas del mundo donde te encuentres, aunque actualmente se ha intentado generalizar unas con el sistema internacional y otras con el sistema inglés. Estas normativas tienen demasiadas páginas, son demasiado extensas, ya que se diseñaron para cubrir todas las posibles circunstancias que se encuentre un diseñador cuando esté trabajando. Por esta y muchísimas otras razones, es imposible tratar de mencionarlas todas, por lo que se vuelve a recomendar al diseñador revisar por su cuenta las normativas con las que esté dispuesto a trabajar durante el diseño. Estas normativas son demasiado extensas, se necesitaría un trabajo completamente dedicado a ellos para mencionarlos de forma eficiente. Posteriormente de seleccionar las dimensiones y las tolerancias adecuadas, sigue un análisis completo desde el inicio hasta el final del diseño, ver cómo funciona, los esquemas, absolutamente todo. Este análisis no va más allá de los cálculos ya realizados, por lo tanto no requiere demasiado tiempo ni demasiado esfuerzo por parte de los diseñadores. Pero su importancia con respecto al tiempo y el esfuerzo administrado para realizarlo, vale la pena realizarlo, es de vital importancia. Así que se recomienda siempre realizar este análisis final y repasar todo, absolutamente todo con respecto al diseño. Sin más nada que agregar, muchas gracias por su atención.